trabajadores, sin lugar a dudas, el sector particularmente más vulnerable, que fundamentalmente vive de lo que trabaja y lo que percibe por el trabajo que realiza, son los trabajadores. En consecuencia, creo que si en el supuesto, y solamente yo creo que es así, que tiene que haber un reparto de responsabilidades, ¿no? En primer lugar está el gobierno, que está haciendo esfuerzos, pero creo que puede hacer mayores esfuerzos. Tenemos reservas importantes que hay que, dado el caso, echar mano de ellas. En segundo lugar, las empresas, y como recordaba Javier, no hay que diferenciar la gran empresa, la mediana, de la pequeña y sobre todo la microempresa, y finalmente trabajadores. Entonces, yo en primer lugar diría eso. En segundo lugar, sobre la pregunta directamente que se nos ha formulado, si este es un nuevo supuesto de suspensión, yo diría que no, es el mismo supuesto de suspensión perfecta de labores. Ya había una norma, creo que en principio era una norma que era aplicable, ahora es de manera supletoria, pero creo que es importante de qué forma supletoriamente se va a utilizar. Más adelante podremos volver sobre eso, pero ya había una regulación, mejor dicho, la hay. Esta norma creo que lo que hace es dos cosas. Primero, especificar, modificar en algo el procedimiento que ya estaba establecido, precisar la necesidad de acudir a medidas alternativas menos gravosas, y yo creo que eso es importante. Eso es algo que va a tener que considerar necesariamente el Ministerio de Trabajo al momento de decidir si autoriza o no finalmente la suspensión, si se ha seguido rigurosamente las medidas alternativas, si se ha cumplido dos obligaciones que establece el 011 de 2020, que son el deber de informar y sobre todo de negociar, ¿no? Y lo que hace el 011 es claramente establecer como última ratio, como última medida hasta el momento, la suspensión perfecta de labores, porque Javier también nos recordaba que se viene una tercera, habría que decirlo, ya empezó, ¿no? No los ceses colectivos formales, pero los de trabajadores ya han empezado. No renovación de contratos sujetos a plazo fijo, también ya empezó, los están renovando. Terminación de los contratos de trabajo en periodo de prueba, que también hay algunos, pues ya se han empezado. En consecuencia, los despidos, ¿no? Y el cese colectivo es una forma de despido, ya han empezado. Y yo creo que esta norma se ha dado también porque el gobierno se resistió en algún momento, ha tratado en la medida de lo posible de impedir poner en riesgo los puestos de trabajo, las remuneraciones y otros beneficios laborales, pero claro, esto ha seguido avanzando, no se ha podido controlar de la manera que se quería y se ha visto la necesidad de, ante las propuestas de la CONFIEP. Recuerden ustedes que hace poco también una propuesta de la CONFIEP que era mucho más drástica, ¿no? Que querían flexibilidad total, lo siguen queriendo y hoy está existiendo. Entonces lo que ha hecho es un poco establecer algunas pautas adicionales, regular algo que también ya se venía dando, las suspensiones perfectas de labores ya se han venido dando, no por este procedimiento, pero sí por acuerdo entre las partes. En fin, ha habido todo un espectro importante donde esto se ha movido. En consecuencia, es una norma que establece, complementa, yo diría, claro, lo que pasa es que hoy día la norma que hay que aplicar es el 011, ¿no? Pero en rigor es una norma que complementa el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y el desfasado pero todavía vigente reglamento del 728, que establece una serie de pautas muy importantes y que recoge dos principios sobre los que quiero volver más adelante, que a mí me parecen fundamentales: el de la razonabilidad y la proporcionalidad en la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Por ahora es lo que tendría que decir. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si quieren añadir algo adicional a las preguntas. Sí. Dale. Más breve, ¿no? Hay algo que me parece curioso, ¿no? El decreto de urgencia se llama norma que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos. Muy bien. Y el decreto supremo, las disposiciones complementarias para la aplicación del decreto de urgencia. Yo creo que hay un problema de redacción o de entendimiento, pero ¿cómo voy a ver unas normas que tienen otras normas complementarias? Porque entonces, con esa lógica no terminaremos nunca, ¿no? Es decir, siempre puede haber una tercera norma complementaria. Y de hecho, ya apareció
el protocolo de la SUNAFIL, que es complementario de la complementaria. Hay un diccionario de sinónimos y antónimos, ¿no? Hubiera sido interesante que lo consultaran porque suena pues un poco ridículo. Y hablando yo quería decir solo dos cosas. Una respecto de la SUNAFIL. El sindicato o los sindicatos de la SUNAFIL nos han expuesto la situación en la que se encuentran. ¿Cuál es? Las empresas, salvo servicios esenciales que están operativas, han cerrado. Entonces, ¿pueden los funcionarios de SUNAFIL ir al establecimiento y exigir que los representantes del empleador le muestren la documentación? Ellos se quejan que además, si ocurriera eso, que no va a ocurrir, no tendrían los implementos adecuados para evitar el contagio de los inspectores. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? A que el Ministerio de Trabajo va a terminar aprobando las solicitudes. SUNAFIL no tiene capacidad para revisar todos los miles de casos que se van a presentar. Ya ahora son como 6.000, ¿no? Sí. Y el registro se detuvo, se cayó el sistema y no se iba entrando, ¿no? Y la cuestión que era referida a cuánto afecta esto a los trabajadores. En el caso de los trabajadores dependientes formales, claro, ¿no? Van a presentar sus pensiones perfectas, no puede ser, de los de duración determinada. La ministra de Economía dijo que de 3,5 millones de trabajadores dependientes formales, 2,5 millones tenían contrato de vencimiento de contrato, extensión del vínculo. No, ninguno va a pasar por los casos. Esta es una situación, solo que no es el Estado. Encadena contratos temporales. En cualquier momento puede ser si la está en y son entre todos estos grupos. ¿Cuánta defensa tiene todos? O sea, ¿cómo defiende el cliente? Sus fondos, ¿no? De servicios y cuenta individual de capitalización, ¿no? El independiente con los bonos, si le toca comparativamente se ha recibido una y los trabajadores Si me permite, yo quisiera agregar algo a lo último que ha dicho Javier, ¿no? Es curioso, en otros países, como en Chile, por ejemplo, donde existe un seguro de desempleo, de una vez que estos seguros de desempleo tienen un periodo de vigencia, de latencia para 3-4 meses, en el supuesto desempleo o de suspensión perfecta, y después, cuando esos trabajadores van a la calle, ya no van a poder hacer uso del seguro de desempleo. En el caso del Perú es igual. Se está permitiendo que los trabajadores puedan hacer uso parcialmente de la CTS, ¿no? Vamos a ver hasta dónde, y una vez que ya se pase a la tercera fase de extinción del vínculo laboral, ya no va a haber, probablemente o de manera muy reducida, un fondo que pueda, digamos, paliar la situación en la que se encuentra el trabajador, que supuestamente para eso se ha creado la CTS. Entonces, digamos, no tiene mucho sentido que se diga así, le estamos dando facilidades a los trabajadores para que le estamos dando un bono a los que les toque, en primer lugar, efectivamente, y en segundo lugar, que hagan uso de su CTS, o que puedan retirar parte de sus fondos de pensiones, ¿no? Esos propios trabajadores, ellos están, digamos,
apoyando la situación, pero con sus propios recursos que son exiguos y que mañana más tarde no los van a tener cuando realmente lo necesiten, cuando tengan una situación mucho más precaria de la que están enfrentando en este momento, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Ahora, la segunda pregunta va un poco de la mano con lo que veníamos conversando sobre el reglamento el protocolo que emitió SUNAFIL el día de ayer, y es, ¿qué criterios consideran ustedes que debería adoptar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y también SUNAFIL al tomar en cuenta, o qué se deben tomar en cuenta al momento de decidir si es que procede o no procede la suspensión perfecta? SUNAFIL el día de ayer emitió el protocolo y, claro, establece una lista muy larga de requisitos o de documentos que se van a verificar y validar, pero queríamos saber cuáles eran sus opiniones al respecto y si es que consideran que faltó algo, que se debe precisar algo. En este caso, doctor Bosa, ¿le da? Ok, muchas gracias. Bien, a ver, algo ya hemos adelantado sobre el tema puesto, digamos, en el debate, ¿no? Hay limitaciones serias para realizar la fiscalización, la verificación de la situación de las empresas que están presentando la solicitud de suspensión performance, ¿no? Claro, es decir, en una situación que no es, ¿no? Donde hay 7.000, ¿no? A estas alturas, ¿cuántas solicitudes está llegando a ya más de un centenar de miles de trabajadores o de familias en realidad? Si eso no ocurre en situación normal, en esta situación evidentemente es inmanejable, es iluso mentir, decir que la SUNAFIL, la inspección laboral, va a poder verificar de manera razonable esta solicitud. Eso es lo primero, ¿no? Y claro, el riesgo es, como también ya se ha recordado, que se aplique el silencio administrativo positivo, ¿no? Más bien en una situación como esta, partiendo de la base que no es posible una fiscalización de verdad, debió establecerse un silencio positivo o negativo, ¿no? Claro, la solución es que después la SUNAFIL aleatoriamente, y eso aleatoriamente va a poder hacer una supervisión respecto de aquellas empresas donde ya se ha acordado, se ha decidido, digamos, la autorización, ¿no? Pero en fin, entonces, ¿cuáles son los criterios que se deberían tener, digamos, de parte de la SUNAFIL y sobre todo de parte de la autoridad de trabajo para decidir? Yo creo que en primer lugar, si es que si fuera posible, tiene que ser muy rigurosa en verificar que se hayan seguido las medidas alternativas previas que establece la ley. El decreto número, el Supremo establece de supuestos que en realidad yo diría que son previos, ¿no?, a la suspensión perfecta. Le llaman alternativas, pero en el orden en que han sido establecidos, parecería establecer una suerte de prelación que habría que seguir. Si no es posible, digamos, continuar trabajando de manera física, eso será posible en supuestos muy contados, en aquellas empresas que brindan servicios esenciales y que continúan laborando, aunque a media caña, algunas de ellas. Si no es posible que se realice trabajo remoto, entonces es otros remedios, digamos. En primer lugar, la compensación contra el activo, ¿no? Hay que ser, digamos, responsables. Una vez que cuando se reanuden las actividades, van a ser muy de a pocos, ¿no? En primeros sectores, en esos sectores también no va a ser una ocupación plena, tienen que ser trabajadores o de unidades en las empresas de los que van a es poner que el trabajo complementario, los extras, el sobretiempo que tienen que realizar para compensar también tiene un límite determinado. El día de 4 horas, la semana tiene 365 y esos trabajadores tienen que descansar, ¿no? No es que estén descansando ahorita, o sea, la situación anómala en la que estamos digamos, de encierro obligatorio genera una serie de situaciones, digamos, de salud, psicológicas, en fin, que se van a arrastrar de una manera. Entonces, bien, pues, digamos, otros supuestos. Yo creo, desde mi punto de vista, hecho que la norma establezca que lo que quiere es, en primer lugar, conservar los puestos de trabajo y en segundo lugar,
Y en segundo lugar, procurar que los trabajadores sigan debe considerarse como una suerte de prelación en el orden que hay que seguir, ¿no? Entonces, primero, compensación con vacaciones ya vencidas, ¿no? Y también las futuras. Pero insisto también, los trabajadores en el futuro, yo creería que tendrían que ser unas compensaciones parciales, porque el trabajador, después de un periodo determinado de tiempo trabajando, requiere también recobrar energías y para eso está el descanso vacacional. En segundo lugar, reducción de la jornada con la correspondiente reducción de la remuneración. En tercer lugar, reducción de remuneraciones. Finalmente, sus perfectas alas porque pensión trabajadores debe prestarse, pero que el empleador de la remuneración, pero sí parte. Sé que en algunas empresas pequeñas haciéndose esfuerzos, principalmente en esfuerzos pequeñas, ¿no? Donde hay una vinculación efectivamente de llegar a acuerdos negociados, ¿no? Que permitan soluciones menos drásticas que la... pero en todo caso, lo que quería ir es que creo que si existió o no la posibilidad de acudir a medidas menos gravosas, primero. En segundo lugar, estas medidas e incluso la suspensión perfecta puede sujetar, mejor dicho, debe estar primero a la información de la empresa. Es decir, que tiene que comunicar a los trabajadores las razones fundamentadas por las cuales tiene que tomar cada una de las medidas y también la suspensión perfecta de labores. Finalmente, acreditar que se haya llevado a cabo una negociación colectiva, ¿no? Entonces, una negociación colectiva cuando hay sindicato, o si no hay sindicato, cuando hay representantes de los, digamos, trabajadores, habría que ver la legitimidad que tienen esos sindicatos, si son representativos o no, pero ese es otro tema. Pero tiene que necesariamente, cuando haya un sindicato o representantes elegidos para tal fin. Y si no hay ni sindicato ni representantes, igual hay que comunicar a los trabajadores, pero igual, además de comunicar, de informar las razones de manera fundamental, hay que negociar. En este caso serán negociaciones individuales y acuerdos individuales los que tendrán que adoptarse. Entonces, si no se sigue todo este íter procedimental, ¿no? Yo creo que esa es una razón más que suficiente para que se deniegue la autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Ya sea, yo creo que eso es algo que es lo primero fácil que se puede verificar. Si no se cumplen estos requisitos mínimos, yo creo que la Autoridad de Trabajo automáticamente, en el plazo que le concede el decreto de urgencia, debería desechar. Si se acredita todo ese procedimiento, entramos en una segunda fase mucho más engorrosa, ¿no? De verificar balance, estados financieros, toda la información económica que acredite también que la empresa está en una situación. Y ahí creo que las empresas más grandes, ¿no?, están en una situación mejor. Por eso me parece interesante que creo que la norma todavía se porque como decía Javier, la ministra de Trabajo sale frecuentemente y después de opinión viene una norma para un proyecto de norma y finalmente el gobierno ha dado en algunos casos muestras de que puede reparar en alguna medida. Entonces, si bien sería una suerte de tercera norma complementaria, o cuarta, ya no sé, pero en todo caso, creo que se puede hacer esta división. Creo que es el momento de decir, bueno, hay empresas que claramente no van a poder soportar y otras que sí tienen mayores espaldas financieras, utilidades de años atrás. O sea, hay otros criterios que creo que deben considerarse para evaluar si es que está en una situación que prevé así es mayor, eso se permite, tendría que hacerlo en consecuencia de negar la solicitud de suspensión perfecta de labores. Ahora yo lo dejaría. Muchas gracias. Doctor Neves, ¿no sé cuál están al respecto? Sí, yo quisiera volver a un punto, la pregunta anterior, cuando hablaba de trabajar el libre retiro de 1.900 soles de mi cuenta, ¿no? El gobierno son por tiempo de servicio de la cuenta individual de capitalización con montos bastante reducidos, pero
fue aprobado que el retiro, en el caso de las AFP, pudiera llegar a 12.900 soles. Creo que con la prórroga de la cuarentena se vuelve indispensable. Si antes había dudas, muchos opinados, 12.900 no van a llevar al colapso a las AFP, ¿no? Si hubiera sido un retiro ilimitado, probablemente hubiera tenido unas negativas. Pero 12.900 es autorizado, además, no recuerdo que es inferiores a 2.400, no para todo, son pues manifiestamente insuficientes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Postergar al último su decisión de si observa o no la ley, sabiendo que además 5 bancadas se han pronunciado a favor de la existencia. Entonces, que dé una señal, ¿no? Gracias a eso, además han cometido el terrible desatino de repartirse utilidades, ¿no? Y luego retroceder cuando se armó un escándalo, ¿no? Eso nos lleva a una cuestión que quería comentar. Ética frente a la crisis, ¿no? La ética de la empresa, sobre todo en tiempos de crisis. O sea, el sujeto que compra mascarillas y las roba, como ya ocurrió con un médico, ¿no? Y o el gran banco y la gran FP reparten utilidades mientras están despidiendo o desremunerando trabajadores, ¿no? Me parece terrible. Yo creo que aquí no es una cuestión de solidaridad. Detrás de esa solidaridad que se nos pide con este impuesto a la riqueza, hay una cuestión ética, ¿no? O sea, tenemos los que estamos en condiciones, porque nuestro trabajo continúa, nuestra remuneración continúa, de contribuir, y los que tienen realmente fortunas inmensas con mayor motivo, tenemos que hacerlo, ¿no? Es un deber. Y una última cuestión referida a la intervención de la SUNAFIL. La ley de procedimiento administrativo general señala en el artículo 31.4 que no se puede, el silencio administrativo no procede cuando se afectan derechos de terceros. ¿Por qué favorecer con su silencio a uno de ellos? Como es la parte fuerte, contractualmente hablando, de la relación de trabajo. ¿No? No tiene sentido.
más bien tendría sentido lo inverso, la lógica de lo que supone el derecho del trabajo, que en supuestos como este creo que debería recobra su sentido, ¿es cierto? El sentido de ser una disciplina y una regulación estatal fundamentalmente de tipo equilibrador, compensador de la desigualdad que subyace, ¿no es cierto?, de la asimetría que está presente en una relación de trabajo. Es esa función además tuitiva, no porque el trabajador no pueda tomar decisiones, sino tuitiva de una perspectiva contractual, claramente. Una relación asimétrica donde uno manda y el otro obedece es por naturaleza una relación desigual, y esa es la función que cumple el derecho al trabajo, y en momentos como este creo que cobra mayor importancia resaltar, ¿no?, la finalidad, la función que cumple el derecho al trabajo. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más relacionada ya con la aplicación propiamente dicha del procedimiento que se ha establecido primero, bueno, las normas que hemos mencionado en el decreto de urgencia, el decreto supremo y luego en el protocolo. Un breve comentario sobre si es que les parece un procedimiento adecuado, el establecimiento de plazos, si los plazos son suficientes. Ya hemos comentado la aplicación del silencio administrativo positivo, pero de repente quisieran agregar algo puntualmente sobre el procedimiento. Doctor Neves, no sé si quisiera comenzar. Sí, a ver, muy puntualmente. Yo sí siento que el decreto supremo ha cumplido adecuadamente una labor de especificar una serie de aspectos que estaban regulados en el decreto de urgencia, pero no suficientemente claros, ¿no?, precisos. Por ejemplo, ¿qué se entiende? O sea, si la empresa no puede realizar trabajo remoto, entonces se puede pasar a la suspensión perfecta. ¿Y cuáles son las etapas, no? Como decía Guillermo, primero negociar informar y negociar con los trabajadores, comunicar al ministerio. ¿Qué se entiende por situación económica, no? Habla de una serie de ratios, ¿no?, que fijan porcentajes de pérdidas según el periodo anterior en que pueda ser evaluado, porque si la empresa es nueva es distinto que si es antigua. En fin, ha cumplido adecuadamente el decreto supremo la función de precisar, ¿no? Era lo que se le pedía. Entonces, me parece que no habría más que de mi parte que añadir al respecto, ¿no? Gracias. Doctor Bosa, no sé si quisiera agregar algo respecto al procedimiento. Sí, yo en la misma línea. A mí me parece que en alguna medida el decreto supremo, con el procedimiento que ha establecido, que puede ser engorroso, pero creo que la intención es tratar de dificultar, digamos, la potencia de que dificulta el procedimiento y sobre todo la autorización de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Yo creo que está un poco en esa línea, pero claro, la espada de Damocles que tienen los trabajadores ahí es que sigue manteniéndose. Claro, es verdad que el reglamento no podía dejar sin efecto el silencio positivo administrativo que establece el decreto de urgencia, ¿no? Pero creo que debería modificarse, porque la lógica parece un poco retraer, recular, marcha atrás, dificultar la suspensión perfecta de labores, que va a ser difícil finalmente de parar un supuesto como eso. Es decir, habrá empresas que realmente necesitan llegar a esa situación y otras inclusive llegar al supuesto del cese colectivo. Pero dentro de ese procedimiento, dentro de esa lógica de hacer mucho más acotado, difícil, riguroso, el cumplimiento de ciertos requisitos no encaja para nada la suspensión perfecta, perdón, el silencio administrativo positivo. Yo creo que es algo que, digamos, es contrario a toda la lógica del decreto de urgencia, del decreto supremo, perdón, el 011, y que requiere una modificación, ¿no? Es decir, tomémonos los tiempos que sean necesarios, no por poner plazos breves para hacer una verificación que no se van a cumplir, que no se pueden cumplir, vamos a creer que estamos haciendo algo positivo. Extendamos un poco más el procedimiento, demos más recursos, que la SUNAFIL vea otras formas de fiscalización adicionales, en fin, hay que hacer esfuerzos diferentes, pero que no se solucionan con la figura del silencio administrativo, ¿no? E insisto en algo más que lo dejé anotado al inicio. Me parece que en todo caso, en el procedimiento, en la lógica de verificación para la autorización, deben estar presentes los principios de razonabilidad y proporcionalidad, es decir,
La razonabilidad significa es adecuada realmente a la suspensión perfecta de labores en un contexto determinado de una empresa en particular, es proporcional la medida, y para eso necesariamente tendrá que evaluar si se han seguido previamente las medidas alternativas, que más que alternativas yo creo que son previas a la suspensión perfecta de labores, ¿no? Mal llamadas alternativas porque si se lee bien, en rigor no son alternativas, son medidas previas que hay que seguir, que hay que tratar de agotar, ¿no? Con esta lógica de la razonabilidad, de la proporcionalidad, del deber de informar y fundamentar las razones por las cuales estas medidas no son posibles, si no hay que llegar a esta última, que tiene esa lógica de última ratio. Entonces, digamos, este es el diseño, creo yo, que hay que necesariamente, que tiene que seguir la Autoridad de Trabajo al momento de decidir. Gracias, y ya estamos en la última pregunta. Es un tema que han venido conversando a lo largo de esta hora, y es cuáles serían los escenarios que eventualmente puedan surgir luego de la crisis en materia laboral o del estado de emergencia. El doctor Neves hablaba de una tercera etapa, ¿no? De un momento en el que probablemente nos encontremos frente a la necesidad de algunas empresas de efectivamente adoptar ceses colectivos. Sería bueno discutir si es que se aplicarán las normas que existen ya en nuestro sistema, o si es que consideran que tal vez se hace necesaria la emisión de una norma específica, como ha sucedido con la suspensión perfecta, para regular este contexto. Y además, ¿qué creen que pueda pasar? Además de los ceses colectivos, ¿no? El retorno al trabajo luego del estado de emergencia. En este caso comienza el doctor Neves. A ver, sí, yo hice referencia a que la suspensión perfecta primero es prorrogable por una resolución del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía. ¿No? El Ministerio de Trabajo, dicho sea de paso, ha quedado disminuido sensiblemente, ¿no? En todo este proceso, porque la sujeción que tienen todos los ministerios al de Economía en este periodo de crisis, quizá comprensiblemente se ha acrecentado inmensamente, ¿no? Y creo que uno de los más afectados es el trabajo. Casi no tiene voz propia, ¿no? La ministra declara algunas cosas que no tiene sustento en las normas, crea confusión, luego sale una norma que quizá recoge lo que dice la ministra, ¿no? Mi temor es, uno, la suspensión perfecta puede prorrogarse, ¿no? Por un nuevo periodo, probablemente no por el mismo tiempo. Luego vamos a ir a un cese colectivo, las normas están en la ley de productividad y están sujetas también al silencio positivo, ¿no? Por lo menos ahí en el procedimiento interviene el sindicato, ¿no? Acá eso está más débil, ¿no? Acá en el decreto de urgencia y el decreto supremo, la empresa debería informar y negociar si hay sindicato con el sindicato, pero creo que la presencia del sindicato en el procedimiento de determinación por causa objetiva es más fuerte. Pero igual yo pienso que aún así participe el sindicato, probablemente la autoridad administrativa de trabajo no se pronuncie y derive en una aprobación de la solicitud. Entonces los tiempos actuales y futuros van a ser muy duros para los trabajadores dependientes formales, ¿no? Sus recursos a los que se está echando mano ahora se van a agotar. Si esto se prolonga, ya no va a haber más CTS que retirar, no va a haber más cuenta individual de capitalización que retirar, y van a quedar en el desamparo, ¿no? Entonces ahí va a tener que verse qué mecanismos va a echar mano el gobierno para aliviar en algo, por lo menos, su situación, ¿no? Que va a ser dramática. Y ese es un fenómeno mundial, ¿no? La OIT ha alertado que no es una crisis sanitaria solamente que provoca a su vez una crisis económica, sino que esta a su vez provoca una crisis en el empleo, ¿no? De magnitudes que no se veían, ¿no? Hace siglos, diría yo, ¿no? Porque se temía que la digitalización iba a tener un impacto negativo en el empleo, importante impacto negativo, pero eso iba a ocurrir de aquí a 10 años. Y lo que teníamos previsto
por aquí a 10 años se nos vive para mañana, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontamos eso? ¿Qué nuevas medidas tienen que presentarse, ¿no? Eso es el escenario que yo veo que podría producirse. Perfecto, muchísimas gracias. Y doctor Bossa, no sé cuál es su opinión con respecto a esta pregunta. Sí, pues sí, definitivamente el futuro inmediato no es promisorio, ¿no? Muchas cosas van a cambiar. A ver, de repente empezando por lo último que señalaba Javier y después algunas cosas adicionales, ¿sí? La suspensión el gobierno está tratando de, digamos, de parar hasta donde puede, ¿cierto?, la propuesta de la CONFIEP, ¿no? No porque, digamos, sea un gobierno que no sea cercano, digamos, a la ideología o las propuestas empresariales, válidas o no, pero en fin, eso está claro, ¿no? Y, digamos, en primer lugar, se vendrá una prórroga efectivamente de la suspensión perfecta de labores de estas medidas, ¿no? En paralelo, porque si hay empresas que efectivamente no pueden soportar ni siquiera una suspensión perfecta de labores, en paralelo vendrán algunos ceses colectivos y después ya se va, digamos, a institucionalizar esa última fase, ¿no? Y bueno, y lo que viene después probablemente sea ya acceder a un pedido de flexibilización más, de más alto, de más largo alcance de parte de la CONFIEP, ¿cierto? Claro, en realidad la mayor flexibilidad ya estaría dada en la medida de la facilitación de los despidos, que es lo que siempre se ha querido. Pero seguramente vendrá acompañado de reformas de la contratación temporal, probablemente un contrato temporal innominado, ¿no? En fin, no quiero seguir pensando cosas o dando ideas de lo que se puede venir, pero creo que por ahí la cosa va a ir, ¿no? Por otro lado, la forma de trabajo que conocemos también seguramente va a cambiar. ¿No? Pero no todos los sectores económicos, actividades económicas pueden realizar su trabajo de esa manera, ¿no? Tendrán que incrementarse, se va a incrementar mucho el trabajo a través de estas plataformas digitales, el trabajo vía mensajería, delivery, ¿no? Va a incrementarse mucho y eso tendría que venir aparejado de medidas, digamos, de protección social que actualmente no tienen, ¿no? Estos mensajeros, los motociclistas, los ciclistas, que reparten comida, bienes, lo que fuese, medidas de seguridad y salud en el trabajo que tampoco están claras, ¿no? Entonces, digamos, se vienen otros escenarios, otras formas de trabajo que van a, digamos, que van a crecer mucho, pero que no hay una regulación adecuada. El trabajo remoto, por ejemplo, no se puede imponer. El trabajo remoto, no está claro quién tiene que financiar, o sí está claro, el empleador no tiene por qué financiar algunas condiciones de trabajo que las tiene que solventar el propio trabajador que realiza las labores desde su casa, con las complicaciones que eso tiene y que seguirá teniendo mientras estemos en un supuesto de aislamiento social, porque un trabajador que trabaja hoy en día remotamente en su casa tiene que, además de la imposibilidad de salir, ¿no es cierto?, y de lo que eso de una perspectiva de salud mental supone, por ejemplo, o salud física eventualmente también, tiene que compartir actividad familiar, ¿no? Y actividad de la casa. Muchos de los que estamos aquí, bueno, ayudamos a cocinamos, ayudamos a cocinar, limpiamos, lavamos, hay que atender a los hijos pequeños que hay en el colegio porque la educación a distancia escolar no es tan sencilla de llevar a cabo como la universitaria. Hay una persona que tiene que estar detrás de los hijos pequeños, en fin, hay una serie de problemas que creo que hay que contemplarlos, que regularlos, que no están contemplados. Han salido normas muy rápidas para tratar de paliar la situación, pero son insuficientes. En materia de derechos de los trabajadores, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de protección social, ¿no? Eso también veo que el escenario va a cambiar. Muchas empresas o centros de trabajo van a tener que reabrir, pero con no todo el personal, ¿no? Sino con menos personal. Eso también va a generar suspensiones de trabajo adicionales o eventualmente ceses de trabajadores. Entonces, el tema es sumamente complicado, desde la afectación de derechos, y el más importante es el derecho al trabajo, que se va a ver claramente afectado, el derecho a la remuneración, digamos, en segundo lugar, ¿no? Y respecto de la nueva forma de trabajar,
no hay una regulación adecuada que hay que atender necesariamente. Y una última cuestión, yo lamento mucho que todas estas, decía bien Javier, que el Ministerio de Trabajo no tiene voz propia, ¿no? O sea, lamentablemente la situación de la falta de institucionalidad por la que atraviesa el país hace mucho tiempo no ha permitido que el Consejo Nacional del Trabajo pueda ver este tema, ¿no? Ya vienen peleados desde hace mucho tiempo, durante este gobierno no se ha logrado reactivar este espacio de diálogo social nacional, y pues estas normas que pudieran haberse discutido en un ámbito de diálogo, de consenso, sencillamente no ha sido posible y no lo va a ser, ¿no? Más allá que la ministra diga permanentemente que sí, que se reúne el Consejo Nacional de Trabajo, que hay propuestas para su modificación. Bueno, eso han pasado ya varios años en este plan, no se ha conseguido modificar la estructura del Consejo de Trabajo, no se ha logrado reestructurar o modificar las formas de toma de acuerdos, que tienen que ser por consenso. Basta que algunos no quieran, no estén en esa línea para que no, digamos, no prospere nada. Yo soy de la idea, hace mucho tiempo lo digo, que si queremos que algo no salga, vayamos y presentemos la propuesta al Consejo Nacional de Trabajo, porque lamentablemente ahí no se consigue nada, ¿no? Y en consecuencia, lamentablemente, vamos a continuar con una legislación unilateral, ¿no? Como ocurrió en los años 90, la flexibilización que ocurrió en el Perú, la reforma laboral de los 90, que todavía la vivimos, porque gran parte de esas normas siguen siendo las mismas de los años 90, fue una reforma unilateral, ¿cierto? Acordada por el gobierno, con los empleadores, pero no, digamos, con los trabajadores. No se hizo ni siquiera en ese caso el esfuerzo. En este caso se dice que se hace el esfuerzo, pero concretamente no hay un espacio de diálogo donde se podrían consensuar normas, digamos, más equitativas, más razonables, sobre todo para afrontar una situación de crisis muy grave que estamos atravesando, pero que creo que va a seguir creciendo en los próximos meses y en los próximos 2 años. Esto que señalaba Javier, que se venía o se esperaba para 10 años más adelante y sobre todo poder patearlo para más adelante, sencillamente ya llegó y creo que llegó lamentablemente para quedarse. Muchísimas gracias, les agradezco mucho a los dos. Ahora tenemos algunas preguntas que nos han enviado las personas que se han podido conectar hoy a esta conversación. La primera es la que veníamos conversando al comienzo, y es si es que era necesario expedir un decreto de urgencia como el 038-2020, que regule específicamente la suspensión perfecta de labores, o si era suficiente con que se habilite la posibilidad de optar la medida tal y como estaba contemplada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y en todo caso, si es que la flexibilidad del procedimiento de la suspensión perfecta cumple con un control constitucional debido. No sé, doctor Bosa, si quisiera usted comenzar. Sí, bueno, y hemos mencionado, creo, tanto Javier como yo, algo sobre la pregunta. Desde mi punto de vista, en concreto, es decir, creo que la norma ya permitía este supuesto, ¿no? La norma, digamos, general, ordinaria, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, artículo 15, había normas reglamentarias, no de esa ley, sino de la norma que la antecede, que es el decreto legislativo 728, pero para efectos prácticos es la norma complementaria, reglamentaria, que se utiliza, ¿no? En consecuencia, en principio, creo que esa norma como tal es mejor que el 038. Entonces, si se ha hecho algo es para flexibilizar, para facilitar, creo yo, en principio. Lo que pasa es que luego viene, una semana después, o casi 10 días después, el 011, ¿no? Y, claro, ya establece algunas restricciones adicionales. Creo que más en la lógica del artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Creo que el 038 no era suficiente, más bien sí una norma como el 011 para establecer lo que también ya de manera genérica establece el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Es decir, hay que hacer los esfuerzos por medidas menos gravosas previas a la suspensión perfecta. El 011 lo que hace es establecer un listado mucho más amplio, en primer lugar, y en segundo lugar creo que, yo diría con buen criterio, establecer un procedimiento de información y de negociación que expresamente, digo expresamente y subrayo, no tenía ni la Ley de Productividad ni el reglamento, es el 01, si no me equivoco, 96 TR, pero que, sin embargo,
Ya había algunas resoluciones reiteradas del Ministerio de Trabajo, de la Autoridad de Trabajo, en el sentido que esta era una medida de la suspensión perfecta que tenía que tener algún cauce negocial. Lo que ha hecho el 011 es, digamos, aterrizar esa idea, ¿no? Entonces, ¿era necesaria? Yo diría que en los términos del 011, yo creo que sí, pero para complementar, es decir, que la norma debería ser la base, la ley de productividad, complementada con el 011 y no al revés, como se ha hecho. El decreto de urgencia, ¿no?, que es la norma y supletoriamente la ley de productividad, pero el riesgo, bueno, no el riesgo, digamos, la norma con la que no estoy absolutamente de acuerdo, que ya hemos hecho referencia, que establece el decreto de urgencia, es el silencio administrativo positivo. Yo creo que, insisto, al ser este un procedimiento trilateral, aquí habría una vulneración de los intereses de una de las partes de la relación en ese procedimiento. Ya no de la relación de trabajo, sino del propio procedimiento que tiene que atender por igual a todos. El silencio positivo termina favoreciendo claramente a una de las partes, y yo no sé si esta norma se va a interponer algún tipo de control ante el TC, y si se interpone no sé si prosperaría, pero creo que se podría hacer sin duda alguna un control de constitucionalidad por la falta de equiparidad en el procedimiento administrativo que termina claramente perjudicando los intereses de una de las partes, en este caso los trabajadores. Gracias. Doctor Neves, quisiera complementar la respuesta. A ver, lo más breve posible. Yo creo que el gobierno, cuando dispuso que las empresas que prestaban servicios esenciales o que no podían adecuarse al trabajo remoto otorgarían licencia con goce de haber, entendió, aunque no estaba explícito, que la suspensión perfecta no cabía. O sea, la primera regla que dispuso eso había paralizado el artículo 15 de la Ley de Productividad. Y por eso, en esa lógica, el gobierno, cuando la suspensión imperfecta ya no daba para más, entonces creyó necesario que hubiera un nuevo decreto de urgencia para hacer posible, para habilitar la figura que estaba en la ley. Creo que esa ha sido la lógica del gobierno, ¿no? Claro. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Justo sobre el tema que se ha comentado de la necesidad de agotar las alternativas o las medidas alternativas, como las han llamado las normas, antes de poder aplicar la suspensión perfecta. Estas, en el primer supuesto, se habla de la posibilidad de otorgar vacaciones, que estaría hablando de una posibilidad unilateral que tendría el empleador. Sin embargo, las demás medidas requieren acuerdo. ¿Qué sucede en el caso de que el trabajador no se puede llegar a ningún acuerdo con el trabajador? En ese supuesto, la empresa podría eventualmente pasar a la medida excepcional de la suspensión perfecta. Doctor Neves, o quien quiera responder en realidad. Guillermo, seguimos el orden de la pregunta anterior. Sí. Ok, ya, a ver, efectivamente creo yo que hay una contradicción entre el artículo 4 y el artículo 5 del Decreto Supremo 011, porque efectivamente cuando se establece la relación de las medidas alternativas, empieza por la compensación de trabajo con vacaciones, y es el único supuesto en el que no se establece el acuerdo, ¿no? Sin embargo, si leemos de manera conjunta, temática, el artículo 4 y el artículo 5 establece que todas las medidas, incluida la compensación por vacaciones, tienen que ser motivo de información y de negociación. Y evidentemente la negociación que tiene que realizarse de buena fe, si el principio de negociar de buena fe se aplica claramente también en esta especial negociación que se realizaría, es conducente, ¿no es cierto?, a un acuerdo. En consecuencia, me parece que todas las medidas, es mi posición, puedo equivocarme, pero creo que un análisis de conjunto establece la obligación de negociar todas las medidas, colectiva o individualmente, con el esfuerzo necesario de llegar a un entendimiento. Solo si no se llega a un entendimiento, entonces se podría decir que el primer supuesto, el empleador podría adoptarlo, y en el resto de casos, o en cualquier caso, habilita recién a iniciar o presentar una solicitud de suspensión perfecta de labores. Gracias. A ver,
Y yo quisiera decir que el rol vacacional, de acuerdo con el decreto legislativo 713, debería ser fijado en principio por acuerdo de partes y a falta de acuerdo decide el empleador. En verdad es una farsa, ¿no? Porque al empleador le basta estar en desacuerdo para que él decida. Pero por lo menos dispone eso. Yo creo que la modificación del rol debería ser ahí sí necesariamente por acuerdo. O sea, creo que no debería operar supletoriamente que a falta de acuerdo decide el empleador, porque el rol ya está fijado. Y está fijado, en definitiva, unilateralmente por el empleador. Entonces, ¿por qué motivo ahora el empleador nuevamente, de modo unilateral, va a modificar el rol? Creo que ahí debería haber un acuerdo. Pero entramos a un problema que también se ha mencionado en este diálogo, que es, ¿ese acuerdo es realmente un acto bilateral o unilateral? Porque el empleador le dice al trabajador, si tú no aceptas que yo te dé tus vacaciones vencidas, pero todavía no gozadas, o que te adelante vacaciones todavía no adquiridas, entonces te incluyo en mi eventual suspensión perfecta y eventualmente cese colectivo, ¿no? Es el problema de los acuerdos individuales. Si hubiera un sindicato de por medio, las cosas tenderían a ser un poco más equilibradas. Tampoco la presencia del sindicato garantiza equilibrio real, porque los sindicatos son muy pocos y muy débiles, ¿no? Pero en el peor supuesto es menos malo que un acuerdo individual, ¿no? Tenemos una pregunta más y es algo que ha estado en debate estos días y es si se puede aplicar la suspensión perfecta de labores a un trabajador que se encuentra dentro del grupo de riesgo. Es decir, las personas que tienen más de 60 años, que tienen algún problema cardíaco, obesidad y, en fin, los supuestos que establece el Ministerio de Salud. Esto en tanto se establecen algunas regulaciones distintas para este grupo, como la necesidad de aplicar el trabajo remoto hasta finalizado el estado de emergencia sanitaria y no el estado de emergencia nacional. Entonces se crea ahí como si fuese un grupo especial, que de hecho lo es, y un grupo protegido. Entonces la pregunta es si es que se les va a aplicar y en qué supuesto se podría aplicar la suspensión perfecta. Doctor Bosa. Bueno, ok. A ver, la pregunta plantea algo que creo que es importante resaltar. Me parece haber entendido en ese sentido, ¿no? Estamos en el supuesto en el que no sea posible realizar trabajo remoto, entiendo, porque si es posible trabajo remoto, no tendría por qué. O sea, ese es un supuesto recién para pasar a las medidas alternativas, ¿no? Yo creo, mi impresión es que si una empresa puede continuar trabajando, el trabajador puede hacer trabajo remoto, no debería estar en los supuestos adicionales, ¿no? Si ese no es el caso, me parece que, como yo leo la norma, este es un grupo excluido, ¿no? Salvo que después haya una norma complementaria que lo precise, ¿no? Es un supuesto excluido del supuesto de suspensión perfecta de labores, ¿no? Y en varias de las normas, tanto el 038, sobre todo el 011, se hace referencia a temas de libertad sindical, ¿no? Pero sobre todo también a que no hay un trato, digamos, no equitativo. O sea, no habría razón para que a uno, si se puede, a uno se le suspenda y a otro se continúe, digamos, con una jornada reducida, ¿no? En fin, el tratamiento tendría que ser, digamos, equivalente, pero concretamente si estamos en el supuesto de una persona que está padeciendo la enfermedad del COVID-19, yo entiendo que la norma impide que sea, mientras tenga esa situación, que sea pasible la suspensión perfecta de labores. Como ocurre, por ejemplo, cuando un trabajador está enfermo, no se le puede sacar de vacaciones, ¿no? O sea, me parece que hay una lógica de protección en un supuesto de vulnerabilidad determinado que hace lógica una protección especial, ¿no? No es un favor, es una protección especial y que la Constitución, claro, lo establece expresamente el artículo 23 para otras categorías, ¿no? Para el niño, para la madre trabajadora, para el trabajador con discapacidad, pero que en este caso legalmente se está extendiendo, creo, justificadamente a otros colectivos.
Gracias. A ver, yo hasta donde recuerdo, ha salido una norma para el caso de los trabajadores con discapacidad, que sí prohíbe allí la suspensión perfecta, ¿no? No recuerdo, no tengo todas las leyes en la cabeza, en verdad las reviso cuando me las consultan. O sea, primero le doy una leída y general y luego ya ante inquietudes específicas hago revisiones más en profundidad. No recuerdo que haya una norma expresa en el caso de los trabajadores de riesgo respecto de su exclusión. Tendríamos que revisar porque hay un artículo que habla de efectivamente los trabajadores que tienen una protección especial, ¿no? Por ejemplo, el 5.3 dice la aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores. Bueno, los derechos fundamentales de los trabajadores, como por ejemplo la remuneración. De hecho, como en el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición de trato discriminatorio. Asimismo, se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19, personas que protegen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias. Pero no me parece muy claro, ¿no? Una protección expresa no hay. Exacto. Entonces, ¿en qué consiste esta protección especial, ¿no? Creo que esto requeriría una norma complementaria, que sería ya la quinta, si no ya la contabilidad, porque esa protección especial quiere decir que se les excluye de la nómina, o qué. Yo creo que tendría que ser eso, porque si no, ¿qué sentido tendría la disposición? Claro, si igual, estando en un grupo especialmente vulnerable, pueden entrar al colectivo afectado, no tiene sentido, ¿no? Entonces deberíamos entender que todos los de la lista del artículo 5 que he leído están excluidos, ¿no? Tendría que ser así. Gracias. Y tenemos una última pregunta que es un poco más coyuntural y de su opinión personal, y es, ¿qué opinan sobre la posibilidad, o que parece que pronto será una realidad, de que se reanuden los servicios de delivery en los restaurantes o en los comercios, o de acuerdo a lo que ha comentado sobre todo la ministra de Producción, y además indicando que se puede realizar este delivery o el transporte de mercancías y bienes, pero no podrá hacerse a través de servicios como Rappi, Globo. No sé, nos preguntan básicamente cuál sería su opinión al respecto. Guillermo. Bueno, eso sí. Bueno, ya adelanté un poco mi opinión, ¿no? Me parece cuando señalé que una de las formas, digamos, de trabajo que van a crecer significativamente, y sobre todo mientras dure el periodo de aislamiento social obligatorio, son estas empresas de delivery, ¿no? Empresas que, a ver, hay toda una discusión sobre si los llamados riders o las personas que prestan servicios tienen relación laboral o no. No vale la pena, creo, en este momento entrar a esa discusión, si hay una relación laboral respecto de que efectivamente realizan el servicio con las empresas que administran estas plataformas, pero creo que como mínimo, en primer lugar, este grupo, este segmento va a crecer, y creo que esto obliga ahora sí con mayor razón a tener tomar una serie de medidas en el sentido de algún tipo de protección social, ¿no? Algún tipo de seguro contra accidentes de trabajo o accidentes en los que puedan, digamos, ocasionarse como consecuencia de la prestación de este servicio, ¿no? Alguna protección de algún tipo de beneficios mínimos, no sé. La discusión va a volver, creo, ¿no? Y será el momento de establecer por lo menos un régimen que suponga una suerte así como una regulación como la que ocurre en España, por ejemplo, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, porque muchísima gente, y con mayor razón en este periodo, que va a realizar este servicio, su actividad principal va a ser esa,
¿no? Económicamente va a depender de esa actividad y requiere algún tipo de regulación especial. Si no estrictamente laboral, por lo menos alguna que puede encajar en lo que otros llaman la parasubordinación, esto de los trabajadores económicamente dependientes, que requiere protección social, seguro contra accidentes y algunos beneficios típicamente laborales muy puntuales, ¿no? A ver, el comercio electrónico hoy día está funcionando para las actividades, ¿no? Uno puede pedir por delivery o contratar a personas que se están ofreciendo a través de taxis a que le provean medicinas o alimentos, ¿no? Con los bancos el comercio electrónico se ha instalado hace mucho tiempo. Lo que se ha anunciado es que entre las medidas, entre los sectores que reabrirían a partir del 4 de mayo, estaría el comercio electrónico. Y el propio presidente puso como ejemplo los restaurantes, ¿no? La ministra de la Producción ha excluido que se haga por aplicaciones, que sea el propio delivery. Y detrás de esto hay una preocupación por la sanidad, ¿no? Si el restaurante tiene como personal propio trabajadores sujetos a controles de seguridad y de salud, en caso que haya algún desperfecto, será el restaurante el que responda. El problema es que con las aplicaciones que no domicilian en el Perú, no hay manera de asegurarse que ellas respondan ante un eventual accidente, ¿no? Entonces, lo que, hasta donde he leído, lo que se está sugiriendo es, primero, que para que las aplicaciones pudieran entrar, que las entidades les otorguen un seguro de vida, ¿no? Que debería cubrir, por supuesto, no solo la muerte, sino cualquier deterioro físico que pudiera surgir del desempeño de su labor, ¿no? Es un primer paso. Yo creo que cuando se regule después las aplicaciones, coincido en esto con Guillermo, más allá del debate de si son trabajadores o no y tienen por tanto derechos laborales, por lo menos, como toda persona, deberían tener derechos previsionales, ¿no? Un seguro de salud es indispensable, ¿no? Y luego, en un segundo paso, se puede ya entrar al debate de si son trabajadores o no, que es un debate muy complejo, porque no todas las aplicaciones funcionan igual, ¿no? Hay algunos casos en los que se trata de relaciones laborales manifiestamente fraudulentas y hay otros casos en que por lo menos la simulación ha sido tan bien elaborada que nos hace dudar de si podemos ver ahí una relación laboral o no, ¿no? Eso es lo que quería decir. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho a los dos. Con eso terminamos la ronda de preguntas. Quería agradecer a todos los que se han conectado. Antes de cerrar esta conversación, este diálogo, me han pedido que anuncie a la ganadora de un sorteo una entrada para el primer Congreso de Derecho Laboral que está organizando también la revista Temis. En este caso se trata de Fabiola Requena. Por favor, si es que nos estás escuchando, que se ponga en contacto con los chicos de Enfoque Derecho para poder coordinar el premio. Se ha entregado por delivery. Todo por plataformas virtuales. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias al doctor Neves, gracias al doctor Guillermo Boza por compartir con nosotros sus opiniones sobre un tema que hoy está en debate y que seguramente seguirá cambiando y seguirá mutando, flexibilizándose durante estas semanas y mientras esperamos a ver qué pasa con el estado de emergencia y el estado de emergencia sanitaria. Así que muchísimas gracias y gracias al Enfoque Derecho también. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.